firmamento y las estrellas mío, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Vamos a continuar en esta oportunidad con el estudio que estamos compartiendo en estos últimos meses acerca del tabernáculo en el libro del Éxodo. Y vamos a mirar allí, en esta oportunidad, lo que nos enseña la Biblia sobre el atrio y las cortinas. Vamos a leer en Éxodo capítulo 26, primer versículo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de cada cortina será de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñida de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Capítulo 27, versículo 9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Siempre es bueno repasar lo que se ha estado observando, estudiando en las últimas lecciones para volver a fijar los conocimientos que hemos estado adquiriendo, que hemos estado aprendiendo. El repaso siempre es fundamental para aquel que estudia. Y hay 3 cosas que quiero repasar brevemente con ustedes para estar nuevamente en el tema que nos está involucrando, que es el tema del tabernáculo. En primer lugar, quiero preguntarles y quiero preguntarme qué era el tabernáculo. En segundo lugar, cómo era la figura del tabernáculo. Y en tercer lugar, qué representaba, cuál era la tipología que quería enseñar el tabernáculo. Así que, primeramente, ¿qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una tienda que Dios le había pedido a Moisés que levantara en el medio del desierto, una tienda en la cual él iba a manifestar su presencia y allí el pueblo podría acercarse a tener comunión, proximidad con Dios. Eso era el tabernáculo. El tabernáculo estaba siendo rodeado por
las 12 tribus de Israel, y allí en el medio del desierto el tabernáculo se levanta como un símbolo de lo que sería en el futuro la persona del Señor Jesús. Hay casi 50 capítulos de la Biblia que hablan acerca del tabernáculo. Y esta tarea que Dios le encargó a Moisés, Moisés se la había encargado a dos hombres, Bezaleel y Aholiab, un poco difícil de mencionar, que fueron los que se encargaron, según Éxodo 35, de todo el trabajo junto a otras personas de hacer el tabernáculo. Así que el tabernáculo sirvió para llevar, para manifestar, para tener la presencia de Dios en medio de su pueblo, casi por espacio de 500 años hasta que se pudo construir el templo. En segundo lugar, ¿cómo era la figura del tabernáculo? Bueno, vamos a ver ahora en pantalla una imagen de lo que, según se puede reproducir de la lectura bíblica, habría sido el tabernáculo levantado allí en el desierto. En esta siguiente figura vamos a observar en forma más concreta que el tabernáculo tenía una sola puerta de ingreso. Hacia la derecha ustedes ven una flecha que está indicando una línea violeta. Allí estaba la puerta de ingreso. Y el tabernáculo, que era más o menos un rectángulo de unos 45 metros de largo por unos 22,5 metros de ancho, estaba dividido en tres grandes partes. En primer lugar, el atrio. Cuando uno ingresaba allí encontraba el atrio con el altar de bronce para los sacrificios y la fuente para que los sacerdotes se lavaran antes de ingresar a lo que era la segunda parte en sí, el tabernáculo propiamente dicho, que era ese rectángulo mucho más pequeño que está allí marcado en color amarillo. Había que atravesar el primer velo y uno se encontraba en lo que se llamaba el lugar santo, y allí estaba la mesa de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Y nuevamente había que atravesar un segundo velo que estaba en la parte final del lugar santo y que daba entrada al lugar santísimo, donde allí estaba el arca del pacto. Así que básicamente el tabernáculo, esta era la distribución del tabernáculo. Ahí está un poco la idea en un esquema más sencillo. Un rectángulo mayor por fuera, un rectángulo menor que era el tabernáculo propiamente dicho por dentro, y cada uno de los elementos que allí estaban guardados. ¿Cuál es la tipología del tabernáculo? ¿Qué nos quiere enseñar el tabernáculo? El tabernáculo es una figura del Señor Jesús. Es una figura, un tipo del antitipo que habría de venir, es decir, una figura de aquello que habría de aparecer siglos después para mostrar el amor de Dios y la redención de Dios para el género humano. Allí Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 9 nos enseñan que el verdadero tabernáculo que está en el cielo era Cristo. Jesucristo es la verdadera tipología del tabernáculo. Y esa es una idea que nosotros tenemos que saberla, tenemos que aprenderla, tenemos que fijarla en nuestro conocimiento, porque todo el tabernáculo lo que quería enseñar era acerca de la persona y de la obra de Cristo. Y todas y cada una de las partes del tabernáculo lo que hacían era mostrar y enseñar una faceta de la persona y de la obra de Cristo. Ustedes habrán escuchado que se suelen a veces dedicar las cosas. Por ejemplo, un deportista consigue un gol, consigue un tanto y gana el partido, el encuentro, y a veces cuando se le hace el reportaje suele decir: se lo dedico a mis hijos, a mi esposa, a mis padres, a mi novia, a mis entrenadores. Cuando una chica, un muchacho se recibe en la facultad, suele a veces decir: bueno, se lo dedico a mis padres que me ayudaron para poder alcanzar tal logro, etcétera, etcétera. Los mensajes no se dedican, obviamente, porque es la palabra de Dios para el pueblo de Dios, y es Dios mismo quien habla a través de la Escritura. Pero yo quisiera hacer una salvedad y dedicar
parte de este tiempo, de esta meditación, a mi padre, a don Luis Perecillo. Muchos de ustedes lo han conocido. ¿Y por qué le quiero dedicar parte? Porque papá fue un enamorado del tabernáculo, del tema del tabernáculo, a tal punto que ideó una maqueta una maqueta hecha a escala, en base a toda la enseñanza del libro del Éxodo, y yo voy a mostrarles ahora esa maqueta que nos va a servir para graficar lo que estamos viendo, estamos estudiando de una manera más práctica. No sé cuántas iglesias, obviamente debe haber un montón, pero no creo que sean tantas que puedan tener una maqueta a escala del tabernáculo. Así que les invito a ver algunas cosas de la maqueta que hizo papá ya hace unos cuantos años. Algunos de ustedes la conocen, otros la van a conocer ahora. Vamos ahí. Bueno, estamos frente a la maqueta del tabernáculo, una maqueta hecha en escala de lo que la Biblia nos enseña que era el tabernáculo. Estoy seguro que Bezaleel y Aholiab hubieran contratado a papá para que estuviera trabajando junto a ellos, ya que esto es una réplica casi exacta de lo que allí estaba sucediendo y contando el libro del Éxodo sobre el tabernáculo. Lo primero que quiero destacar es esta parte blanca que era el símbolo, la figura de la nube. Según Éxodo 40, allí se manifestaba la presencia de Dios sobre el tabernáculo durante el día en una nube y en una marca de fuego a la noche. El pueblo podía ver cada vez que dirigía sus miradas hacia el tabernáculo que allí estaba la presencia de Dios. Levantamos esta cubierta y nos encontramos con lo que es el tabernáculo propiamente dicho, y acá tenemos todo el contorno exterior, las columnas de bronce, las 20 columnas en cada costado, 10 en la parte de atrás y en el frente, con los capiteles de plata en la parte de arriba. Estaba el pueblo de Israel rodeando todo el tabernáculo. Al sur, las tribus de Rubén, Simeón y Gad. Al este, Judá, Isaacar, Zabulón. Al norte, Dan, Aser, Neftalí. Y al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Cuando uno ingresaba al lugar del tabernáculo, allí había una puerta que era muy ancha, simbolizando que Dios permitía la entrada de aquellos que iban a hacer el sacrificio por sus pecados, la ofrenda por sus pecados, y esa puerta de más o menos unos 10 metros tenía las cubiertas de azul, de escarlata, carmesí y lino. Después vamos a verlo más en detalle. Cuando uno traspasaba esta puerta, el único ingreso que había para el tabernáculo allí se encontraba con el atrio. El atrio tenía el altar del sacrificio y la fuente para que los sacerdotes se lavaran para ingresar con sus sacrificios. En el tabernáculo propiamente dicho había una cubierta externa de piel de tejones. El tejón era un animal, un mamífero de Medio Oriente de una extrema dureza en su piel, y entonces servía para proteger de la inclemencia del tiempo, el extremo calor en el desierto durante el día y también las bajas temperaturas durante la noche. Cuando uno levantaba esa piel de tejones, había allí lo que Dios le había pedido a Moisés, una cubierta que estuviese teñida de rojo, la figura del sacrificio, porque allí el sacrificio significaba que era lo único que Dios aceptaba para que el hombre pudiese acercarse a él. Se sacaba esta cubierta y estaba una cubierta de piel de cabra. La piel de cabra blanca significaba la limpieza que se obtenía por medio de los sacrificios. Y cuando uno levantaba la cubierta de la piel de cabra, se encontraba otra vez con estos colores significativos: el lino torcido, el rojo, el escarlata, el azul, significando lo que después vamos a ver. Cuando levantamos estas cortinas, lo que encontramos ahora es
el tabernáculo propiamente dicho. Una puerta, la primera puerta, que era un velo que ingresaba al lugar santo. Allí estaba la mesa de los panes de la proposición, el altar y el candelabro, y luego un segundo velo por el cual se llegaba al lugar santísimo donde estaba el arca que manifestaba allí la presencia de Dios. Bueno, esto es para tener una idea de cómo era el tabernáculo, y vamos a seguir ahora viendo un poquito más en detalle el significado de estos colores. Muy bien, después de haber visto el tabernáculo, vamos a brevemente describir algunas ideas acerca de lo que eran el atrio y las cortinas. Recuerden que el atrio era la única parte a la cual se podía ingresar para ofrecer sacrificios a Dios. Dentro del tabernáculo solo ingresaba el sacerdote, el sumo sacerdote, y lo hacía en el lugar santísimo una vez al año. Así que el atrio figura la entrada, el acceso a Dios. Por algo el salmista decía en el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. En el Salmo 84:10 uno lee, mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en las puertas de la casa de mi Dios que permanecer en las moradas de maldad. Así que el atrio era ese lugar al cual se podía ingresar libremente, con una entrada ancha, lo cual significa que Dios nos recibe a todos. Pero es una única forma de llegar a Dios. No hay varias formas. La mayoría de las personas chocan con este concepto pensando que ellos tienen que hacer algo para poder lograr el favor de Dios, alcanzar el favor de Dios o acercarse a Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos habla de un solo acceso, una sola puerta. El Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y saldrá y hallará pastos, hallará bendición, descanso. Así que hay una sola puerta. No es lo que yo hago, es lo que Dios ha hecho por mí. No es lo que yo puedo alcanzar para acercarme a Dios o para tener el favor de Dios. Es lo que el Señor ha hecho en la cruz para permitirme acercarme a Dios. En segundo lugar, las cortinas, y habíamos estado viendo que las cortinas que estaban allí en la puerta de entrada al atrio y también en el interior de lo que era propiamente el tabernáculo, las cortinas también tenían un significado. En primer lugar estaba allí el color, el lino torcido, un color blanco que simbolizaba la pureza inmaculada de aquellos que debían estar en contacto con Dios. Los sacerdotes se vestían con esta vestidura, eso está en Éxodo 28:39, y en el gran día de la expiación, Aarón, el sumo sacerdote, también usaba el lino torcido. ¿Por qué? Porque era la figura de la absoluta pureza, y esto representa la absoluta pureza que Jesucristo tuvo para venir a este mundo, permanecer lejos del pecado, sin mancha, sin contaminación, y así poder salvar a los hombres. En segundo lugar estaba el azul. El azul era la figura de las cosas celestiales, y Cristo tuvo que venir del cielo para habitar entre los hombres con el único propósito de no hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y eso revela la significancia de este color. Todo era obra del cielo. El cielo se abre, el cielo envía a Jesucristo, el cielo está allí marcado en el tabernáculo con ese color azul. En tercer lugar estaba el color púrpura, y el púrpura era el color de la realeza. Y ustedes se acuerdan que cuando los soldados estaban allí cerca de la cruz, en el momento de la crucifixión, colocaron sobre él, sobre el Señor, colocaron un manto de púrpura, el símbolo de la realeza, porque allí decía, este es el rey de los judíos. Simboliza a aquel que puede estar intercediendo entre Dios y los hombres. Se necesitaba alguien que pudiera acercarnos a Dios, y ese fue Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por último estaba el carmesí, y el carmesí era el color del sacrificio. Por eso hay mucho rojo
como testimonio en varias partes del tabernáculo. ¿Por qué? Porque estaba simbolizando que era necesario el sacrificio para poder llegar a Dios. Era necesario el derramamiento de la sangre inocente para acercarse a Dios y allí obtener el perdón de los pecados. Y también lo que estuvimos viendo de esas cubiertas que estaban sobre el tabernáculo nos enseñan algo importante, la cubierta que estaba por fuera, esa cubierta de piel de tejones, sin ningún tipo de llamativo, de interés o de despertar curiosidad, porque era una simple cobertura de piel de tejones que se colocaba allí sobre el tabernáculo, y eso simboliza que para el que lo veía de afuera no había ningún atractivo. El atractivo estaba cuando uno estaba dentro del tabernáculo y podía mirar hacia arriba y encontrarse con esos colores extraordinarios que cubrían o que tenía cada una de esas cubiertas que estaban allí en el tabernáculo. Eso simbolizaba la figura de aquel que humanamente no llamaba la atención. El profeta Isaías dice, le vamos a ver, pero le vamos a ver sin ningún tipo de atractivo. No obstante eso, le vamos a desear. Y vuelvo a insistir, la bendición no estaba ver el tabernáculo de afuera. La bendición estaba ver la enseñanza del tabernáculo desde adentro, porque allí se manifestaba la gloria de nuestro Dios, la gloria de Jehová, en la figura del tabernáculo y en la persona gloriosa del Señor Jesús. Así que el atrio nos enseña que hay un solo acceso, no hay más, hay una forma de llegar a Dios, y esa es Jesucristo. Él es la puerta, Él es el único camino, Él es la única verdad por la cual podemos llegar a Dios. Las cortinas que nos enseñan el valor de la realeza de Cristo, de la procedencia de Cristo, de la pureza de Cristo y del sacrificio de Cristo. Cada una de estas cosas encierra una significativa lección para el creyente. Ojalá que cada uno de nosotros podamos vivir a la altura de los estándares de Dios. Que cada uno pueda aplicar a su propia vida la necesidad de entender y de comprender el valor y el significado de cada una de estas cosas del tabernáculo para poder glorificar a Dios. Nada más, hermanos. Dios les bendiga y cerramos con una oración. Padre, gracias por esta figura de la Escritura que nos muestra que solamente hay una forma de llegar a Dios y es a través de Jesucristo, reconociendo como en aquellos colores de las cortinas que Jesucristo vino del cielo, vino en pureza y santidad absoluta, vino siendo el Rey de la gloria y vino para derramar su sangre en la cruz. Que el pensamiento de esta mañana pueda tocar nuestros corazones y ayudarnos a vivir de acuerdo a ese llamado que cada uno de nosotros ha recibido en la persona del Señor Jesús. Si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su vida, te pedimos que toques su corazón, le muestres la necesidad de acercarse al atrio, a la puerta, a Jesucristo, para poder entrar plenamente, como lo dice la Escritura, por el camino nuevo y vivo que abrió Jesucristo hasta la misma presencia de Dios. En el nombre del Señor oramos, en Él te damos las gracias y te adoramos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él.
la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy.